Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es la continuación de la investigación que hemos estado haciendo sobre la conquista y colonización del territorio mexicano. El tema es la dominación colonial en la Nueva España. Eso es lo que tenemos que aprender para estas siguientes clases. Y vamos a hacer un recordatorio. Los temas que hemos estado viendo, el tema que hemos estado viendo es España en el contexto europeo a fines del siglo XV y su arribo a América, que fue con la investigación que ustedes ya hicieron y expusieron. Y empezamos a ver un poco la conquista. También su investigación llegó hasta allá, lo cual fue muy bueno, y nos falta ver la colonización. Hoy vamos a hablar del proceso de conquista, ya más aterrizadamente. El aprendizaje que perseguimos y que está en nuestro programa de estudios de la materia describe el proceso de conquista y colonización del actual territorio de México durante la época colonial, analizando los aspectos militares y religiosos para explicar las diferentes formas de mestizaje y de dominio. Entonces estamos hablando que la conquista tiene dos vertientes principalmente, una que es lo militar, que es lo que ya hemos empezado a indagar, y otra que es la espiritual, que esa no hemos hablado, pero también vamos a hablar en las próximas sesiones. Y recordemos un poco el contexto. Esto es parte de la investigación que ustedes hicieron. ¿Quién quiere recordar así rápidamente lo que hemos visto sobre estos tres puntos? El primero, el humanismo y los descubrimientos geográficos. ¿Qué tienen que ver con el proceso de conquista? Bueno, que gracias a que surgió el humanismo y dejaron de creer que todo estaba en torno a Dios, comenzaron a hacerse más preguntas acerca de todo el mundo en general, y por eso pues se aventaron a descubrir nuevos lugares, que también, bueno, gracias a eso pues hubo varios descubrimientos geográficos, como en este caso América. Muy bien, entonces estamos hablando de un desarrollo de la ciencia que culminó en el descubrimiento de un nuevo continente. ¿Y cómo era la situación de lo que actualmente es España? En ese momento no podemos hablar de España, recuerden que eran varios reinos. ¿Cuál era la situación de España en el contexto de la conquista? ¿Qué más? Estaba en una competencia por el poder con Portugal. Exactamente. ¿Y qué tenían que hacer que los llevó a explorar nuevas rutas? ¿Cuál era la actividad importante que perseguían? ¿Expandir su cultura? El comercio. El comercio. Y entonces, con este descubrimiento que van a hacer del continente va a ser muy importante porque el comercio se va a acelerar y va a empezar a surgir lo que conocemos como capitalismo. Pero capitalismo en su etapa mercantil, o sea, más primario. ¿Por qué? Porque recuerdan que las rutas que iban explorando era con la finalidad de llegar hacia dónde. Hacia a la ruta de la seda. Exactamente, y de ahí ¿qué obtenían? ¿Qué comerciaban? Seda, Especias. Exactamente. Y entonces se encuentran con otro continente. ¿Qué tenía este territorio? ¿Qué se llevaron de aquí? ¿Qué había acá que allá no hay? Sí, mucho oro, mucha plata y ¿qué más? Muchos alimentos que no existían. Entonces fue un intercambio cultural, pero también comercial. Y por esa extracción que hicieron de este territorio, ayudó muchísimo para que se desarrollaran lo que después serían ya naciones y se desarrollara la revolución industrial y entonces empezara el capitalismo propiamente industrial. Hoy tenemos ya un capitalismo más avanzado, pero digamos que esto que ocurrió, este descubrimiento y este intercambio entre continentes permitió y aceleró el desarrollo del capitalismo. Eso va a ser muy importante. ¿Y cuál era la situación interna que vivía la civilización mesoamericana? ¿Qué? Los mexicanos habían Tenían sometidos a los fronteras. Había un sometimiento a los demás grupos sociales. ¿A través de qué los sometían? De tributo. ¿Qué era el tributo?
comidas, sobre todo les pedían como víveres y además, ¿qué pasaba si no entregaban el tributo en especie? Los asesinaban, ¿sale? Y además se llevaban a las mujeres, a los niños, a los mejores guerreros, los esclavizaban, algunos los sacrificaban. Ya nos contó Pablo Escalante Gonzalva que olía Tenochtitlán por la actividad militar y de sacrificios muy fuertes. ¿Se acuerdan que nos decía este autor que hubo casi 4 días donde no pararon de sacrificar a las personas? O sea, estamos hablando de un sistema despótico tributario. En ese sentido, hubo un factor que ayudó a que se diera la colonización. ¿Cuál fue? Digo, la conquista. ¿Qué factor ayudó a que los conquistadores? Exactamente. ¿Las alianzas con quiénes? Con pueblos enemigos. Por ejemplo, exactamente. Entonces, podemos decir que estos pueblos que se aliaron fueron traicioneros de su territorio. ¿Por qué? ¿Traicionaron a alguien? No, porque jamás tuvieron como un vínculo con Exactamente. Uno traiciona a alguien que ha sido fiel y leal con una misma. No llore. Entonces, en ese momento, pues no podemos hablar de una traición porque no había ni una nación ni un nacionalismo, no había un México que traicionar. Y sobre todo porque lo que intentaron ellos fue, después de una batalla que tuvieron con los españoles, pues vieron conveniente una alianza. ¿Para qué? Para liberarse. Entonces no podemos hablar de una traición. Otra versión de la historia que no es la colonialista y eurocéntrica diría eso, ¿no? Que hubo alianzas y que gracias a eso se pudo dar el proceso de conquista. Ahora, si no hubiera habido alianzas, ¿esto hubiera sido fácil? Podemos decir entonces que ¿quién conquistó ese territorio? Más del 99% del ejército era nativo. Eran muy poquitos españoles los que llegaron. Entonces no fue una conquista española. Primera mentira, ¿sale? La conquista fueron los indígenas y la lucha de independencia fueron los españoles. Algo así, sí. Entonces, pues con esta narrativa tiramos un poco esta idea del colonizador como conquistador y como vencedor, ¿sale? Ahora, para que se diera este proceso también ayudaron mucho las alianzas, pero también hubo otro factor que ayudó. Hubo una persona. Y que no ha sido suficientemente resignificada en este papel. Ahora sí, pasemos a lo que les encargué de tarea. Entonces vamos a ver otro factor que también ayudó al proceso de conquista. ¿Quién fue Malinche? A ver, acá y luego allá y luego allá. Rodrigo. Fue una... Pero de lo que te dijeron en casa. Bueno, le pregunté a mi señora madre y me dijo que, pues, en base a lo que ella sabía, era un regalo que le dieron los mexicas a los españoles. Que fue un regalo por parte de ellos, porque regalaron un grupo de mujeres y entre ellas estaba la Malinche, y que irónicamente ella sabía náhuatl y creo que otro idioma que les ayudó en la traducción con los españoles. Ok, entonces tu mamá nos habla de una Malinche como traductora, pero también esclavo. Muy bien a la mamá del Rodrigo. No, iba por allá y luego acá. Los españoles tuvieron como un enfrentamiento con los indios de Tabasco y como perdieron, gracias a que los españoles tenían como más armamento, más armas, tenían más experiencia, por decir así,
y en un principio fue un regalo para los conquistadores. Muy bien. Acá, Una mujer indígena mexicana que jugó un papel importante en la conquista. También que ayudó a Hernán Cortés a tomar decisiones importantes. Y también que fue regalada a Hernán Cortés, que era el líder de la expedición. ¿era qué? El líder de la expedición. Perfecto, muy bien. Dice mi mamá que sabe que no está confirmado, pero que probablemente ella y Hernán Cortés se hicieron amantes. Probablemente todos. Ok, entonces también estamos hablando de una Malinche amante de Cortés. ¿Alguien más? Bueno, en el caso, mi papá dijo que Moctezuma fue quien se lo regaló a Hernán Cortés por el mito de que creía que era Quetzalcóatl. Ah, ok. Muy bien, Eli, gracias. ¿Quién más? Entonces tenemos ya como moldeada dos interpretaciones de la Malinche. Una como traductora y otra como amante. ¿Algo más? Esclava. ¿Algo más? Ok. ¿Sí, Nelly, qué estás haciendo? ¿Qué papel creen que jugó ya ustedes, la Malinaltzi en el proceso de conquista? Como su traductora, gracias a ellas pudieron hacer esas alianzas que llevó a los españoles a conquistarnos. Ok, muy bien, entonces apoyó el proceso de gracias a su participación. Por eso se pudo hacer estas alianzas. Exactamente. Por eso iba a mencionar. Exactamente, entonces tenemos ya otra versión, traicionera. ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Y de ahí se deriva el término malinchista. ¿Qué significa ser malinchista? También tienes una visión eurocentrista, o sea, prefieres a los europeos antes que Ajá. tu pueblo. Exactamente. Pones a otros países por encima del tuyo. Y mucho se figuró eso en el siglo XX. Yo recuerdo, por ejemplo, en casa que alguna vez dijeron, no seas malinchista, no seas malinchista, ¿no? Sí, sí recordamos. Fue la figura que se le dio en el siglo XX. Pero entonces, ¿por qué será una figura histórica controvertida? Ya por acá decimos que si fue la traductora, que si fue la mediadora, que si fue la amante, que si fue la traicionera. ¿Por qué será una figura? Pero es que al final de cuentas no podemos decir que es una traicionera porque lo ofrecieron como tributo. Ellos mismos sí, para vivir era la hora. Pues es que ella sobrevivió de eso. Ella sobrevivió de eso. Ah, Entonces, claro, sí. por así decirlo, ella estaba haciendo su trabajo, que era ajá. Porque estamos hablando de que era una esclava. Entonces, imagínense, era mujer, esclava, indígena. Si empezamos a indagar más, podemos entender por qué actuó y en qué le benefició ese actuar. Allá. Aparte de que ella fue tomada como esclava porque a una edad, como se podría decir, temprana y a un joven, entonces sus posibilidades, bueno, sus opciones eran muy reducidas en ese momento y lo único que podía hacer era para poder sobrevivir, ¿no? Ajá. Muy bien. Abril. Bueno, es que a mí me dijeron que la Malinche, una vez que empezó a ser traductora como tal, ella fue la mujer más respetada de los españoles. Todos los españoles le tenían un respeto que la trataban casi como un igual, a pesar de que no era una guerrera. Así es. Entonces, si empezamos a descartar esas versiones eurocéntricas y colonialistas, podemos traer otra narrativa de Malinche que no es la amante ni que es una especie de prostituta y traicionera. Pero hay que preguntarnos entonces por qué ha prevalecido eso. Porque yo no sé a los demás, si no me quisieron decir, pero les aseguro que muchos dijeron eso, traicionera. Les aseguro que muchas de sus familias dijeron que era una traicionera. Y no porque lo creyeran o que tuvieran mucha argumentación quizás, sino porque también ha sido una narrativa en torno a ella, ¿no? Pero si nos empezamos a adentrar y a conocer distintas narrativas que da la historia, pues podemos
encontrar otra explicación, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a encontrar otra explicación en torno a este personaje que es muy importante y que fue muy importante para el proceso de conquista. Y para eso vamos a regresarnos un poquito a un video que nos va a introducir el tema, que retoma también esta parte del proceso de conquista. Con los indígenas que fueron conquistados. Nos han enseñado que los españoles llegaron a México y nos conquistaron, idea que automáticamente nos identifica con los indígenas que fueron conquistados y coloca a los otros, los invasores españoles, en una posición de agresores y victoriosos. Sin embargo, esta historia es falsa en su mayor parte, según dice el historiador Federico Navarrete. En primer lugar, no hubo una conquista de México, porque en ese momento México no existía. Además, tampoco fueron solo los españoles quienes conquistaron México Tenochtitlan, sino sobre todo los indígenas que se aliaron con ellos. La historia de lo que pasó aquí hace 500 años y a partir de entonces fue muy distinta de la que nos han contado siempre. La historia de la conquista empieza a principios de 1519, cuando una expedición española, la tercera que se hacía, llegó a playas de lo que hoy es México en barcos desde Cuba. Eran apenas 500 hombres y 10 mujeres, con una docena de caballos, 20 rifles y unos 10 cañones. Venían buscando oro y secuestrar personas para venderlas como esclavos. Su capitán, Hernán Cortés, y sus hombres querían adueñarse de estas tierras a nombre del rey de España y de su religión católica, convencidos de que tenían derecho de dominar a otros hombres y de que su rey mandara sobre todas las tierras que descubrieran, en especial sobre lo que hoy es México. Pero en 1519, nuestras tierras no constituían un país ni se llamaban México. Era un mundo inmenso y variado, que hoy se designa como Mesoamérica, y que abarcaba la región sur y central de nuestro país y el norte de América Central, con millones de habitantes en centenas de pueblos, muchos idiomas y linajes y clanes. La mayoría eran campesinos. También había grandes ciudades con mercados y numerosos templos, y la creencia en variados dioses y ritos. El pueblo más poderoso de la zona era el de los mexicas, que había conquistado a muchos otros, les cobraba tributos y les exigía apoyo militar para nuevas conquistas. Sin embargo, los españoles los iban a derrotar en lo que llamamos la conquista de México. Pero ¿cómo es que tan pocos hombres, aquellos españoles, lograron tener tanto impacto en las vidas de millones de personas? Fue porque los españoles actuaron con la ayuda, el apoyo y la guía de miles de habitantes de Mesoamérica, sus aliados en la lucha contra los mexicas.
Las mujeres de estas tierras también favorecieron a los españoles, esclavas que les fueron regaladas, o hijas y hermanas de los aliados dadas a ellos como esposas y con quienes tuvieron hijos, entre ellas Malinche. La Malinche fue fundamental, hija de gobernante, hablaba varias lenguas indígenas, como el maya y el náhuatl. Pronto aprendió español y se convirtió en la traductora de Hernán Cortés durante los 2 años que duró la conquista. No solo tradujo del náhuatl, además encontró e inventó equivalencias entre las ideas que se tenían sobre los gobernantes y los dioses de los 2 mundos. Fue gracias a ella que se pudo dar el entendimiento entre unos y otros. Entonces, aquí ya nos acercamos a otra narrativa, ¿no? Ya no es la traicionera, la amante, nunca se mencionó eso en el video. ¿Qué es lo que menciona este documental? Que recoge análisis de varios historiadores, pero en particular de Federico Navarrete, que él trata de hacer una historia o de narrar una historia que no es colonialista ni eurocentrada. Entonces, si vimos como todo el video, vamos hacia allá. ¿Y qué visión nos da este documental acerca del personaje? Bueno, sí, quería contar que el video nos hablaba del humanismo y nos hablaba sobre las múltiples cualidades que tenía la Malinche, que era muy buena en los idiomas, incluso hablando español, por lo tanto, pues, fue más que nada una habilidad. Primero dijo, ¿era hija de quién? De alguien importante, ¿no? Exacto, ya hay primera diferencia. Y después, fue un puente entre 2 mundos. ¿Qué más dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué posibilitó? Que sin ella no hubiera sido posible la comunicación de los españoles hacia las culturas. Pero no traduce para porque menciona que encontró igual a una religión que otra. Exactamente, fue la que empató 2 mundos, encontraba equivalencias para explicarles a unos y a otros lo que querían decirse. Eso fue fundamental porque no estamos hablando solamente de una sirviente de Hernán Cortés, estamos hablando de una mujer inteligente que tuvo un rol protagónico y que sin ella difícilmente se hubieran entendido, porque además, vamos a irlo viendo, pero ella conocía códigos de nobleza de los mexicas por su propia historia de vida. Entonces no es cualquier mujer, no es cualquier persona. Y acuérdense que había una diferencia enorme entre la cosmovisión mesoamericana y la religión y todo el contexto de Europa. Entonces hacer ese puente pues fue algo muy complejo. Pero ya vamos viendo entonces otra narrativa que no es la que predomina sobre ella. ¿Y por qué hay diferentes narrativas? Ya lo dijimos un poco. O un lado de la historia, como lo del mito de Quetzalcóatl, algunos historiadores de verdad, Como, imagínense que hay una pelea en la cafetería. Hay una pelea en la cafetería. Y ustedes, cosa que no pasa aquí nunca. Y entonces ustedes iban ahí a comprar una bebida de esas. ¿Qué bebida les gusta? La café. Un agua de horchata. Iban a un agua de horchata y de repente se encontraron ahí en la cafetería y se agarraron, ¿no? Y uno agarró a uno y lo aventó contra el vidrio al otro, que además eso sí pasó. Entonces, ustedes iban a la cafetería, ¿me van a contar lo mismo? Exactamente. Depende en qué lugar estabas, depende si lo conocías, depende de si fuiste partícipe o sea, testigo bien de la pelea. Cada una va a tener una versión diferente, ¿no? Entonces, así es la historia, no es que sea un chisme, sino que depende de dónde lo mires, vas a encontrar una explicación, una narrativa del problema. Por eso es que la historia no es una ciencia exacta, porque parte de múltiples cosas y es una ciencia humana que va narrándose a través de diferentes contextos. Y el proceso de conquista ha sido estudiado muchísimo y cada
¿ves? Se le da un sentido diferente, pero ¿qué va a ser la diferencia? Por ejemplo, si fuese un biógrafo de Hernán Cortés, español o mexicano, ¿qué nos diría? Que eso sucede además actualmente. ¿Qué nos diría sobre el proceso de conquista visto desde los ojos de Hernán Cortés? A ver, Rodrigo. Pues primero que fue hasta cierto punto pacífico, porque cuando llegaron acá encontraron a gente salvaje y realmente lo que hicieron fue como adoctrinarlos, no me acuerdo cómo se dice, no recuerdo bien cómo se dice, y como pues darles cultura, porque usan mucho ese argumento de que ellos trajeron las escuelas, trajeron las iglesias, hasta cierto punto tecnología. Y si hiciera como este comentario por parte de su punto de vista, sí como que se alzaría bastante en ese sentido de es que yo les di esto, yo les traje esto, por mí son así, porque él consideraba que en ese tiempo éramos salvajes. Ok, muy bien. Pues vale, Cortés, en sus pensamientos de todos los españoles es que ellos estaban haciendo algo bueno, que venían a evangelizar por cómo es que vivían las antiguas civilizaciones que eran paganas y no creían en Dios. Entonces todo lo que hacían era sobre Dios y que muchos españoles han dicho eso, solo los franciscanos, todos los que han venido de monjes y que vinieron aquí se quedaron a cuidar, se dieron cuenta de lo que en realidad Ok, entonces, a ver, sí, la verdad es que aunque nosotros ya sabemos que lo que vinieron a hacer estuvo mal y que la forma de pensar que tenían ellos en ese momento de estar haciendo las cosas bien es equivocado, pues realmente es entendible que lo piensen, pues es lo que ellos, la forma en la que se habían educado. Para ellos era muy anormal todo lo que vieron llegando a Nuevo Mundo, demasiado. Entonces es de cierta forma normal que pensaran que les estaban haciendo un favor, aunque nosotros ya comprendemos que realmente lo que hicieron pues sí fue suprimir una cultura que estaba ya pues bastante formada y era una gran ciudad, sí, justamente una gran cultura que ellos vinieron y arrasaron con ella de un momento para otro. Muy bien. De vista de los españoles, lo pueden decir con que le hicieron un favor a Tenochtitlan, porque en ese tiempo pues estaba muy representado Dios y la imagen del Señor en ellos. Entonces podrían decir que vinieron a evangelizar una tierra que era de demonios, o si alguna le gusta de Dios, y te lo van a pintar como que gracias a ellos se enriqueció tanto la cultura de nosotros como la de ellos, pero o sea, desde la vista de indígenas o desde la vista de mexicanos, pues van a tener mucho rencor porque, pues sí, o sea, quitaron muchas cosas, quitaron muchas culturas y muchas ideas de las que se tenían, pero también, pues es que ambos nos enriquecimos uno de otro. Ok, muy bien, gracias. Voy a cambiar la pregunta, te doy la palabra. ¿Y qué nos diría Malinche en su visión de la conquista? ¿En la usaron? ¿Sí? Todavía no sabemos nada, entonces digan lo que quieran. Los españoles no eran la gran cosa, simplemente fueron personas que supieron, usaron todo a su favor. No se enfrentaron a atacar luego. Muy bien, Rodrigo. Pues que no quería como ofrecer a su pueblo, pero no le quedó de otra. Ok. Que se sintió importante al pasar de ser alguien por ella misma a ser la hija de él. Ok. ¿Alguien más? Entonces, volvamos a la pelea de la cafetería. ¿Qué nos diría el protagonista de la pelea? Por eso, el protagonista de la pelea. Que lo provocó el otro. Que lo provocó el otro. Que él tuvo una razón de por qué lo hizo. Que golpeó porque hubo una razón para golpear. ¿Qué más? ¿Y qué nos diría el otro golpeador? Que él empezó. Abusó. ¿Y qué nos diría el testigo? Que exageró cuando ya se lo van pegando. ¿Que él
escribió cuando ya se estaban pegando. Ok, entonces, ¿a qué voy con esto? Que la narrativa va a ser de acuerdo a quién le damos voz. ¿A quién le vamos a dar voz? ¿A Malinche o a Cortés? Ya les dimos las voz a los dos. Pero ¿qué creen? Que en la historia solamente se les da la voz a un bloque en particular. ¿A quiénes? A los grandes personajes. ¿Quiénes son los protagonistas siempre? a los ganadores. Los representantes del movimiento. ¿Hay alguna mujer protagonista de la historia? No. Sí la hay. Bueno, no se les sí. ha dado voz. ¿Vale? Entonces tenemos ya, vamos adentrándonos hacia esa crítica de la historia. La historia que vamos a llamar tradicional tiene una visión colonial y eurocentrista y le da voz a los grandes personajes. Pero también tenemos otra visión de la historia que le vamos a llamar androcentrista, que es la que va a criticar la historiografía feminista. ¿Qué será la visión androcentrista? ¿Eh? ¿Pero qué va a criticar? Esa es la de arriba, la colonial y eurocentrista. La androcentrista. ¿Qué será andro? Hombre, varón. ¿Critica a los hombres? No critica a los hombres. Según yo es como la idea de como el poder masculino, bueno, por así decirlo, de que se centra solo en la idea de los hombres. De que en los procesos históricos siempre se les ha dado voz a los grandes personajes que son mayoritariamente varones. ¿Y qué pasó con la participación de las mujeres? ¿Será cierto que las mujeres no han participado en los procesos históricos? ¿O que su participación solo ha sido como amante, como esclava, como cocinera? Esa es la crítica de la historiografía feminista, que no se les ha dado voz a las mujeres que han participado activamente en los procesos históricos. Y entonces esta historiografía que tiene que ver más con el androcentrismo, que no es que critique a los hombres, sino critica una visión masculinizada de la historia, busca minimizar la participación de las mujeres como protagonistas de la historia y busca invisibilizar sus aportaciones. ¿Por qué se dará este fenómeno? Porque pues de por sí se vive mucho en una sociedad bastante machista y el hecho de que una mujer resalte. Pero el machismo de la época. ¿Podemos hablar que había machismo en México prehispánico? ¿En Mesoamérica? No, hasta cierto punto sí. La colonización, imagínate cuando los españoles trajeron el machismo. Los españoles escribieron la colonización en los libros de texto. Yo pienso que tanto es machismo, ¿no? Porque lo poco que hemos leído, también lo que yo sé, es de que había roles de que tú vas a hacer esto y los hombres también. Acuérdense que hablamos de la dualidad. Pero no podemos hablar de machismo, pero sí podemos hacer algunos ejemplos de alguna dominación masculina. Es decir, las mujeres no tenían necesariamente los mismos derechos, pero sí había mujeres que eran importantes, ¿no? Pero eso no se ha estudiado. ¿Por qué? Porque nuestra visión actual sí es heteropatriarcal, la nuestra, la actual, ¿sí? Entonces vamos aquí a hacer un paréntesis en esta parte de la historia y entonces vamos a entrar a explicar cómo funciona el orden del género y por qué las ciencias en general son masculinizadas, han sido masculinizadas. ¿Sale? ¿Hasta aquí quedó claro las visiones? Todavía no entramos tanto en la visión del feminismo. Entonces hablamos del orden del género. ¿Qué significará orden del género? ¿Qué es orden? ¿Qué significará orden del género? ¿Está relacionado con el rol? Todos los comportamientos que deben tener. ¿Pero qué significa ordenar? Que tiene que seguir cierta estructura. ¿Será igual que igualdad? ¿Podría ser como querer clasificar? Clasificar. Exactamente. Y en esa categorización o clasificación, ¿quién está por arriba? El hombre. Exactamente. Ahora vamos a ver por qué. Esto no ha sido siempre así. Vamos a ver por qué. Y para ello tenemos que entrar a algunos conceptos. ¿Qué entendemos por sexo biológico? Exactamente.
el orden de género. Y luego, entonces, ¿qué entendemos por género? ¿Y cuál es la diferencia del sexo? ¿Qué género es como lo que te identificas? O sea, con lo que tú sientes, y sexo es como lo que ya tienes. Por ahí. A ver. Bueno, el género es más un constructo social que la misma sociedad ha generado en cuanto a uno que se supone que se te asignó, porque se confunde mucho con eso, y dos, cómo se supone que te tienes que comportar y los gustos que tienes que seguir. El género, sí, es un constructo social. Es cómo se percibe la figura masculina y la figura femenina en un contexto determinado. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver en los estereotipos y en los roles. Socialmente o naturalmente no nacemos con gustos de muñecas y colores rosas, ¿no? No nacemos diciendo, ay, no se nace prefiriendo muñecas o carritos, no se nace. Pero incluso hay investigaciones que dicen que sí, pero no, o sea, hay una disputa ahí. ¿Qué es lo que hace que tengan gustos feminizados y gustos masculinizados? La educación y la crianza. Y a eso le vamos a llamar estereotipos. ¿Qué son los estereotipos de género? Es un concepto que resalta que tú, por ser de este género, te debería gustar ciertas cosas, deberías hacer estas cosas, no deberías hacer estas cosas, y lo mismo con el Ok, entonces vámonos directo a la imagen. ¿Cómo deben comportarse según los estereotipos de mujeres y de hombres? ¿Cómo deben ser las mujeres? Femeninas, Sumisas, sensibles, delicadas, bonitas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a una chica que es bonita y por lo tanto se puede decir que, ¿de acuerdo al estereotipo? Bonita, bonita y tonta. Eso es lo que nos está diciendo esa imagen. Eso es un estereotipo. Eso es algo como en la película, ¿no? Legalmente rubias, ¿no? ¿Y cómo deben ser los varones según los estereotipos? Rudos, pelearse en la cafetería, ¿no? Agresivos. Y el que ganó lo celebra, ¿no? Y acá nos dice, entonces los hombres deben de ser dominantes, independientes, activos, lógicos, deportistas, fuertes, y las mujeres sumisas, pasivas, delicadas. Esos son los estereotipos. Pero esos son cajitas que establecen el orden del género. ¿Qué sucede si las mujeres se pasan de este lado